Como os hemos anunciado en las redes sociales, en esta mañana de miércoles recibimos aquí en Radio Bolaños la visita de su alcalde, del alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde. Buenos días. Hola, buenos días, Alicia. Bueno, Miguel Ángel, hace ya un tiempo que no hablamos, concretamente desde el mes de diciembre, y hay muchas cosas de las que tenemos que dar un repaso. Si te parece bien, vamos a comenzar hablando de la aprobación de ese presupuesto para el año 2017. Pues sí, hemos aprobado muy recientemente de manera provisional, porque hay que esperar a la publicación y a la aprobación definitiva del presupuesto para el año 2017. Y bueno, pues lo hicimos hace unos días. Se aprobó pues con los votos favorables del equipo de gobierno, el voto en contra del grupo de la oposición. Y bueno, pues son unos presupuestos que yo creo que lo que marcan claramente es el camino de una consolidación emprendida hace 3 o 4 años, después de unos años de recuperación que empezamos pues cuando tuvimos la ocasión de estar al frente del gobierno, allá por el año 2011, y afortunadamente hoy pues la situación no es la que era en ese año 2011. Hoy el ayuntamiento está saneado económica y financieramente, después de un grandísimo esfuerzo hecho por parte no del ayuntamiento, sino de los ciudadanos también de nuestro pueblo, después de unos años de contención, en donde principalmente lo que había que hacer era amortizar y pagar deuda que tenía nuestro ayuntamiento, y ahora, pues como he dicho, de 2 años, de 3 años a esta parte, pues nos está permitiendo también el poder destinar parte de ese presupuesto a inversiones que nuestro pueblo necesita. Así que al final pues tenemos un presupuesto que en líneas generales pues viene a ser de una cantidad similar a la de años anteriores. Concretamente, si no recuerdo mal, son 9.630.000 euros, un 2,87% más que el año pasado. Y en donde se ve ya claramente en ese balance, en ese resumen por capítulos, pues cómo esa situación se va consolidando. Por ejemplo, tengo que decir que más de un 10% del presupuesto, algo que no presenta posiblemente ningún pueblo ni ninguna ciudad de la provincia de Ciudad Real, más del 10%, como digo, lo destinamos a inversiones. Concretamente creo que son 979.000 euros. Y eso significa que tenemos la capacidad de poder destinar esa cantidad de inversiones. Afortunadamente, porque como he dicho, hace 4 o 5 años pues eso no era posible, porque había que destinar mucho dinero a deuda. Sin embargo, todavía sigue siendo muy importante la cantidad que destinamos a amortizar deuda viva de ejercicios anteriores. Concretamente son casi 845.000 euros, es decir, casi otro 10% del presupuesto se destina a amortizar deuda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando acabe el año 2017, la deuda del ayuntamiento, que solo es la deuda viva ahora mismo, porque prácticamente están pagadas el resto de deudas, tanto con proveedores como con otras administraciones, va a estar ya por debajo seguramente de los 5.700.000 euros. Y bueno, pues es una cantidad importante todavía, pero significa que hemos amortizado desde los 14,5 millones que teníamos al principio o en el año 2011, cuando tuvimos la responsabilidad de gobernar el ayuntamiento, a estar en los 5.700.000 euros, pues significa que hemos estado amortizando a razón de más de 1.200.000 euros, aproximadamente 1.300.000 en algún caso, cada año. Y eso realmente tengo que decir que es una cantidad enorme y un esfuerzo muy grande. Bueno, pues afortunadamente, como he dicho, la situación económica y financiera se está consolidando o está en camino de consolidarse, y eso nos permite hacer estas inversiones a las que aludía. ¿Y qué inversiones vamos a hacer? Bueno, pues inversiones como, por ejemplo, terrenos para la adquisición de terrenos para la ampliación o construcción de un nuevo cementerio municipal. Y sí, hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hay una presión, una demanda importante de concesión de derechos funerarios y no tenemos más hueco en nuestro cementerio, y por tanto hay que hacer una nueva adquisición de terrenos. Y alguien me preguntaba, ¿y por qué no se hace una ampliación en los que hay, en los terrenos aledaños? Bueno, pues porque la ley de sanidad mortuoria, la Consejería de Sanidad ya no permite que eso sea así, y hay que irse a un terreno nuevo que al menos diste de 50 metros a la redonda de cualquier edificación. Por tanto, hay que buscar el terreno adecuado, y para ello se está haciendo un estudio con un becario y con un convenio, digamos, de trabajo y de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, con la Escuela
de ingenieros para poder fijar una localización o varias que puedan ser susceptibles de hacerlo. También se van a invertir más de o casi 200.000 euros en lo que será ese futuro centro de ocio y juventud para nuestros jóvenes, para esos chavales de entre 10 y 16, 17 años que no tienen muy claro ni muchas posibilidades de ocio, sobre todo los fines de semana, y que queremos habilitarles un local para que puedan pues desarrollarse también como personas y disfrutar de ese ocio. Esto estará en el antiguo centro de salud. Se ha tenido que hacer un proyecto en donde se ha dividido bien lo que se refiere al centro de ocio. También vamos a llevar allí la ampliación de lo que es la escuela de música, un servicio que, como sabéis, funciona magníficamente, e incluso habrá la posibilidad de destinar parte también de ese espacio a otros usos. Y esta obra se va a hacer conjuntamente con una revitalización, digamos, de lo que es el Parque Juan Carlos I, para que sea más accesible precisamente a este grupo de jóvenes y que se sientan a gusto y muy seguros en este entorno. Otra de las inversiones importantes que vamos a hacer, pues lo que es la regeneración del centro urbano. Lo de antes del centro de ocio era un compromiso de este equipo de gobierno que nosotros plasmamos en nuestro propio programa electoral, y ahora también plasmamos en nuestro programa electoral lo que era la necesidad de mejorar la accesibilidad de nuestro pueblo y la regeneración del centro urbano. Y lo mismo que hicimos el año pasado con la calle Nieves, por poner un ejemplo, o también hemos hecho recientemente con la calle Cervantes y calle Real, pues vamos a hacer una actuación similar o parecida en lo que es la calle Cristo, entre calle Nieves y Ermita de Cristo, y por otra parte también todo lo que es la Plaza del Altozano, donde queremos hacer una estancia como una especie de plaza peatonal, no accesible a vehículos, salvo para los vecinos del entorno, y que de alguna manera responda a la demanda que también estamos recibiendo, ya que se trata de la parte más histórica y más atractiva de nuestro municipio. Y eso va a conllevar indudablemente una remodelación del tráfico en todo este entorno, pero que creo que lo va a hacer todavía, si cabe, más fluido y más ágil. Por tanto, esas son las inversiones más importantes. Y a esto, si le sumamos también que seguiremos pues dedicando dinero a pavimentación de calles, dedicando dinero a la compra de elementos de transporte ya necesarios tanto para nuestra policía como para nuestros servicios de urbanismo. Vamos a mejorar y reforzar lo que son las cámaras de vigilancia de tráfico, a lo que también destinaremos una cantidad importante de dinero. En definitiva, inversiones que en su totalidad suman esos 979.000 euros, que creo que responden a lo que el pueblo necesita y de alguna manera también a los compromisos que nosotros adquirimos cuando nos presentamos a las elecciones ya en esta segunda ocasión en el año 2015. Y por lo demás, pues decir que el capítulo 1 de personal es el más importante, cerca de los 4 millones de euros que se destinan a pagar los sueldos y salarios de las personas que trabajan para el ayuntamiento. Un presupuesto que también contempla en torno a 2.800.000 euros para los gastos corrientes, es decir, lo que diariamente hace que se tengan que necesitar los suministros y servicios para el funcionamiento de nuestro ayuntamiento, una cantidad muy contenida respecto a la que nos encontramos en el año 2011, y esas son básicamente las cantidades que se contemplan en el presupuesto. Y luego hay una cantidad importante que es la que destinamos a transferencias sobre todo corrientes. ¿Y estas cantidades a quién van? Pues van a entidades que prestan servicios a nuestro ayuntamiento y, por otra parte, a entidades que realizan actividades en favor del interés general de la gente en nuestro pueblo. Por ejemplo, entidades como RSU, que es la recogida de residuos sólidos, con cantidades que están cercanas a los 300.000 euros, o al Consorcio de Abastecimiento de Aguas de la Vega del Jabalón, porque por ese contrato que se firmó en el año 2008 por el anterior equipo de gobierno, tenemos que pagar el 70% del agua que consumimos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Antes no era así, iba incluido dentro de la tarifa que pagaban los ciudadanos y que a su vez se hacía cargo de ellos la empresa. Ahora no es así. O, por ejemplo, también la cantidad que destinamos a saneamiento y depuración de aguas, cantidades también en torno a los 300.000 euros. Y luego también destinamos cantidades muy importantes, como decía, pues a clubes deportivos, donde ayudamos a Balonmano Bolaños, a Club Deportivo Bolañego, a Baloncesto Bolaños, por ejemplo, el primero con 36.000 euros, si mal no recuerdo, el Bolañego con 21.000 euros, el baloncesto con creo que son 16.000 euros, si mal no recuerdo, y luego a entidades pues como la Asociación de Empresarios Autónomos o a las hermandades religiosas o
a asociaciones del ámbito social, cultural, etcétera, etcétera. Cantidades muy importantes que hacen que todas las entidades puedan seguir prestando sus servicios, sus atenciones, sus actividades. Y bueno, pues de alguna forma, como decía, este es el presupuesto, algo muy acotado, algo que siempre tiene que tener el condicionante de que los recursos son siempre escasos y tenemos que saber repartirlos de la mejor manera posible. ¿Y todo esto cómo? Pues atendiendo siempre a los servicios esenciales básicos de nuestro ayuntamiento, porque atendemos servicios como la residencia de ancianos, la ludoteca, el centro de atención infantil, asistencia social, asistencia administrativa, urbanística, etcétera, 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 o policía local, que es un presupuesto de en torno a 800.000 euros al año, solo la policía local, aunque está todo dentro del capítulo 1. En definitiva, yo creo que estamos presentando un presupuesto realista, y más si lo comparamos con el del año 2016, porque es que el año 2016 hemos llegado a niveles de ejecución del 93 y 94%. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos ejecutando el presupuesto casi al 100%. ¿Qué quiere decir eso también? Pues que es un presupuesto realista, un presupuesto honesto con nosotros mismos, pero sobre todo con la gente de Bolaños. Y por último, decir, ¿cómo se financia todo esto? Pues decir que todo esto se financia, por una parte, con la participación de tributos del Estado, que es la parte más importante, es decir, o una de las más importantes, el dinero que nos transfiere el Gobierno de España para poder financiar nuestros servicios esenciales, en torno a 2.200.000, 2.300.000 euros. ¿Cómo se financia también? Con los impuestos de los bolañegos. ¿Cuánto pagan los bolañegos en impuestos? Pues en el IBI en torno a 2.200.000 euros. Es decir, el IBI, el impuesto de vehículos, el impuesto de plusvalías, el impuesto de construcciones, seguimos manteniendo todos los impuestos, como nos hemos comprometido. Incluso tengo que decir que en esta legislatura no nos habíamos comprometido a eso, pero seguimos manteniéndolo, es decir, no se han subido los ingresos. Sí tengo que decir una cosa, se espera una mayor recaudación de ingresos procedentes del IBI por la regularización catastral que ha hecho Hacienda, que ha hecho el catastro. Pero cuidado, esto no significa que se suban los impuestos. Lo único que ha ocurrido es que había personas que por unas razones u otras, durante muchos años, en algunos casos, no habían declarado la existencia de construcciones en sus propiedades. Y esto lo que ha hecho el catastro a lo largo del año 2015, como en toda España, no solo en Bolaños, es una regularización catastral, es decir, detectar todas esas construcciones que estaban sin declarar y que lógicamente todo el mundo entiende que tienen que pagar el IBI como todo el mundo. Bueno, pues eso se ha detectado y entonces la gente tiene que pagar no solo el incremento del valor catastral de sus viviendas o de sus edificaciones con esas construcciones no declaradas, sino además la diferencia de los últimos 4 años. ¿Y por qué digo los últimos 4 años? Porque todo lo anterior ha prescrito, por tanto eso que se ha ahorrado esa gente, pero lo de los últimos 4 años, pues lógicamente hay que pagarlo. Por tanto, lo digo porque hay gente que dice, es que se suben los impuestos. No. Lo que ocurre es que gente que no tenía declarada determinadas construcciones, pues ahora el catastro las ha detectado y lógicamente hay que pagar el correspondiente impuesto de bienes inmuebles. Por tanto, y en resumen, los ingresos importantes siguen siendo los mismos, impuestos directos en torno al 33%, participación de tributos en torno al otro 33% y luego transferencias que se reciben de otras administraciones. Desgraciadamente, por parte de otras administraciones no vamos a recibir mucho para inversiones. Por parte de la Junta recibiremos las cantidades que venimos recibiendo en los últimos años para mantener en parte servicios que incluso son competencia de la propia Junta de Comunidades, asistencia social, residencia de ancianos, centro de atención infantil, etcétera, etcétera, donde el ayuntamiento hace un esfuerzo muy importante cuando la ley dice que no habría de hacerse ninguno porque son servicios de competencia autonómica, pero por desgracia no vamos a recibir dinero para inversiones. Por tanto, pues tendremos que sacarlas adelante con el esfuerzo de todos y cada uno de los bolañegos. Así que esto es, en resumidas cuentas, el presupuesto para el año 2017. Creo que, como he dicho, es un presupuesto realista, un presupuesto honesto, pero que sobre todo cubre las demandas y necesidades que los bolañegos tienen en este momento y que además contiene una cantidad muy importante destinada a inversiones en beneficio, como he dicho, del interés general de los bolañegos. Y para que quede claro, Miguel Ángel, sin subir los impuestos.
sin subir los impuestos. Sin subir los impuestos, además, lo digo hasta por 3 veces, sin subir los impuestos. Y vuelvo a reiterar, cosa distinta es que aquellos que no tenían declarados determinados inmuebles, ahora, cuando les han sido detectados, pues lógicamente tendrán que pagar por ellos. Pero eso no es subir los impuestos, esto es declarar lo que no se había declarado. Durante estos días, Miguel Ángel, se ha puesto en marcha un nuevo plan de empleo que va a dar trabajo a muchas personas. ¿Qué financiación aporta el Ayuntamiento de Bolaños para ponerlo o para poder llevar a cabo? Sí, pues no lo había dicho en el conjunto del presupuesto, porque es que nuestro presupuesto ya contempla esa cantidad. No contempla, por ejemplo, el dinero que va a venir de otras administraciones, pero sí contempla esa cantidad. Es el plan que todo el mundo conoce como Plan Extraordinario de la Junta, pero que en realidad es Plan Extraordinario de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento de Bolaños. El Ayuntamiento de Bolaños concretamente pone todo el coste de seguridad social, más todo el coste de los equipos individuales de protección, los materiales, todos los elementos necesarios para poner en marcha el plan. Por tanto, estamos hablando que el Ayuntamiento pone entre el 25 y el 35% del coste de ese plan de empleo. Van a ser en total 65 los trabajadores que el Ayuntamiento va a poder contratar y el Ayuntamiento pone entre 120 y 130.000 euros para la contratación de esos trabajadores. Es decir, todos los bolañegos deben saber, y todos los trabajadores que han sido contratados, aunque creo que lo saben, que el Ayuntamiento de Bolaños va a poner 130.000 euros para que esos trabajadores tengan una oportunidad laboral por 6 meses. La Junta pone una parte y la Diputación pone otra parte. Por tanto, es un plan de empleo extraordinario de 3 administraciones. Luego, más adelante, tendremos otro plan de empleo solo para 3 meses, que es el de INEM Zonas Rurales Deprimidas, un plan de empleo que se produce o que se presenta o que se oferta todos los años y que nos lo financia en este caso el INEM, es decir, el Ministerio de Empleo del Gobierno de España. Y ese sí que nos lo financian al 100%. Ahí solo tenemos que poner lo que son los materiales, equipos individuales, etcétera. Pero lo que son los costes laborales, sueldo y seguridad social, nos lo pagan íntegramente. Bueno, es la diferencia. La Junta lo hace de otra manera, compromete a los ayuntamientos. El INEM, el Gobierno de España, pues lo hace de otra, sin comprometer esa financiación a los ayuntamientos. De cualquier manera, tengo que decir que el Ayuntamiento de Bolaños va a aceptar cualquier oportunidad de poner en marcha un plan de empleo. ¿Y por qué? Pues porque hay muchas personas que, aunque la situación del desempleo va mejorando, todavía tienen grandes necesidades y tenemos que ofrecer estas oportunidades de empleo a la gente. Lamentablemente tengo que decir que no a todo el mundo le llega, que no todo el mundo puede salir en el plan de empleo, y eso lo tiene que comprender todo el mundo. Yo hace unos días me dirigía en una charla a los que han sido contratados y les decía: vosotros habéis tenido la oportunidad de salir, pero hay mucha gente que se ha quedado en la calle. Concretamente, el 90% no tiene la oportunidad y solo se contrata al 10% de los que se presentan. Digo, pero cuando vosotros estabais fuera, solíais decir eso de siempre entran los mismos. Ahora estáis vosotros dentro y hay gente en la calle que dice siempre entran los mismos. No es cierto. Cada vez se le da oportunidad a personas diferentes, pero todo el mundo tiene que entender que hay unos criterios objetivos y públicos basados en una convocatoria que da una serie de puntos y en función de esos puntos los que más sacan son los que acaban saliendo. ¿Y qué circunstancias se tienen en cuenta? Pues se tiene en cuenta la renta familiar, se tiene en cuenta el número de meses que se lleva desempleado, el número de meses que hace que no se ha trabajado en un plan de empleo, si se es o no víctima de violencia de género, si se tiene o no se tiene discapacidad, si se tienen o no se tienen hijos menores a cargo, mayores de 16 años o menores de 16. En definitiva, una serie de criterios que yo no digo que sean los más justos del mundo, pero son los que entendemos que son los más justos. Y eso hace que unos entren y otros no. Lo que sí le digo a todo el mundo es que tenga la esperanza de que si en un momento dado no han podido salir, seguramente en la siguiente ocasión tengan la oportunidad. Ojalá y todos lo tuvieran, pero también tengo que decir por último una cosa. Ojalá y todo el mundo tuviera una oportunidad por parte de aquellos que son realmente los generadores de empleo y de ofertas de empleo, que son los empresarios y autónomos de nuestra localidad o de fuera de nuestra localidad. Esos son realmente los que generan empleo. Que nadie piense que la Administración es la que tiene que ser responsable de generar oportunidades de empleo. La Administración tiene que poner los medios para que quienes son los generadores de empleo, que son los empresarios y autónomos, las pongan en marcha. Mientras tanto, vamos a seguir
ofertando planes de empleo, todos los que a nosotros se nos pongan por delante. Pero eso sí, me gustaría que la Administración, en este caso la regional, también fuera sensible con los ayuntamientos y que no fueran algunas veces tan costosos para los ayuntamientos, porque tenemos que hacer esfuerzos realmente importantes. Y hablando de empleo, Miguel Ángel, ha bajado el desempleo según los datos del último mes. ¿Cómo está aquí el desempleo en Bolaños? Bueno, pues el empleo en Bolaños todavía sigue siendo alto. Son cifras altas comparado con lo que tuvimos pues, antes de entrar en este periodo de crisis. Y todavía hay valores en torno a entre los 1.100 y los 1.200 desempleados. Bueno, es una cifra muy importante todavía. Eso significa que hay muchas personas que quieren trabajar y no pueden. Sí es cierto que hay muchas personas inscritas como demandantes de empleo por otras razones o que están esperando una oportunidad en un trabajo que realmente les convenga más, pero es cierto que hay muchas personas que quieren trabajar y no pueden. Y por tanto eso poco a poco tenemos que ser capaces de ir corrigiéndolo e ir reduciéndolo. Afortunadamente todo el mundo conoce las previsiones, por ejemplo, del Gobierno para este año 2017, que incluso han sido superadas por la OCDE e incluso por el Banco de España en sus previsiones. Y se espera que incluso cuando acabe el año 2017 la cifra de desempleo esté ya por debajo del 14% en las previsiones más optimistas. Bueno, pues lógicamente eso significa que se van generando oportunidades de empleo para todos. ¿Y eso ocurre en Bolaños? No, ocurre en Bolaños y ocurre en toda España. Afortunadamente Bolaños no está al margen de lo que ocurre en toda España, pero sí es cierto que este pueblo es un pueblo emprendedor, dinámico, muy trabajador, y eso significa que aquí se generan unas oportunidades que en otros sitios pues se tarda algo más. Yo creo que con el tiempo las cosas irán cada vez mejor y hoy, por ejemplo, si comparamos estos datos con los de hace tan solo 4 años, en el 2013, que fueron el peor año, pues hay casi 400 personas menos apuntadas al desempleo. Y eso significa que hay casi 400 familias más con uno de esos miembros trabajando. Y, por tanto, que se producen ingresos que permiten no solo reactivar la economía, porque hay más consumo, más ingresos, sino también pues, el mantener unas oportunidades y una viabilidad para esas familias y para esas personas que encuentran ese puesto de trabajo. Yo creo que, como he dicho, la tendencia es buena y ojalá y que cuando acabe el año 2017 las cifras sean todavía mucho mejores, aquí y, por supuesto, en toda España. Miguel Ángel, y hablando de las personas que lo están pasando mal, tenemos que decir que el Ayuntamiento de Bolaños continúa con la campaña a nivel nacional gestionada por el Banco de Alimentos y financiada por la Unión Europea, y los servicios sociales del Ayuntamiento pues han atendido hace un par de semanas a 133 familias en situación de dificultad y se han repartido un total de 12.370 kilos de alimentos. ¿Vais a seguir con estas campañas? Sí, por supuesto, por supuesto. Como he dicho, hay todavía muchas personas pasando mucha dificultad, hasta el punto de que hay personas que necesitan que se les den alimentos para poder sobrevivir. Y eso es realmente trágico. Lo que pasa es que debemos apartar todo esto de la demagogia. Es decir, yo aquí quiero criticar particularmente a quienes han hecho populismo de todas estas necesidades. Hemos sufrido posiblemente la mayor crisis que haya sufrido España desde en toda su época democrática, en 40 años. Se está hablando que estamos volviendo a los niveles de riqueza otra vez del año 2007 y cualquiera puede pensar, bueno, pues ya nos hemos recuperado, sí, pero hemos perdido 10 años. Y en esos 10 años ha quedado mucha gente por el camino y muchas personas en dificultad. Y por tanto, todas las medidas que sean propicias para que las personas que lo están pasando mal puedan salir adelante, pues son bienvenidas. El Ayuntamiento, como has dicho, a través del Banco de Alimentos, cada 2 o 3 meses se reparten todas estas cantidades de alimentos a 130, a 140 familias. Pero no solo lo hace el Ayuntamiento, organizaciones sociales como Cáritas, como Todos los días sale el sol o como cualquier otra organización, hermandades religiosas que lo hacen además en silencio y prácticamente de manera anónima, la congregación de monjas que está en nuestra localidad, es decir, bueno, pues la asistencia social es necesaria, el voluntariado es necesario y en este caso desde los servicios sociales pues también se están ofreciendo este tipo de ayudas. Y también lo hacemos con las ayudas de emergencia, algunas de ellas financiadas por la Diputación Provincial de Ciudad Real a través de nuestros servicios sociales y otras con los propios presupuestos del Ayuntamiento. En definitiva, en este tiempo en el cual estamos
tratando de salir adelante y fortaleciendo esa recuperación, pues hay que ayudar a las personas que peor lo pasan. Y algunas veces, pues a lo mejor no se ayuda lo suficiente, es posible, pero bueno, yo creo que se hacen esfuerzos importantes y así seguiremos haciéndolo en el futuro mientras esto sea necesario. Bueno, vamos a hablar un poquito de cultura, y es que el Ayuntamiento de Bolaños continúa trabajando para ofrecer una programación cultural y, bueno, pues muy atractiva para todos los públicos. Además de los 15.000 euros que se han invertido en equipamientos de mejora para el auditorio de la Casa de Cultura, que tenemos que recordar que además fue inaugurado con un concierto de David de María, en el mes de enero aproximadamente también se puso en marcha un nuevo sistema de venta de entradas online, bueno, pues para favorecer la compra de entradas a través de Internet desde cualquier punto de España. Miguel Ángel. Sí, el Ayuntamiento de Bolaños no es ajeno a la modernización y el avance de las nuevas tecnologías en todo. Aparte de esto, bueno, pues decir, por ejemplo, que ahora mismo casi todas las tasas e impuestos municipales se pueden ya pagar telemáticamente a través de un cajero virtual al que se accede a través de la web, y que en este caso, en colaboración con la entidad, la Caixa, pues se ha puesto en marcha y que ya está produciendo pues muchas ventajas en cuanto al tiempo de trabajo que se emplea para hacer este tipo de gestiones. Pero es que también se puede hacer, digamos, manualmente en un cajero automático que a tal efecto también se ha puesto en las instalaciones de las oficinas del Ayuntamiento. Y lo del tema de la venta de entradas, pues es algo similar. Era una demanda el hecho de que la gente pudiera adquirir su entrada no con la necesidad de tener que desplazarse físicamente al teatro o auditorio o los días previos o el día de la taquilla, sino que lo pudiera hacer telemáticamente a través de su casa y encima eligiendo la butaca que quiere adquirir, además marcando diferentes precios en función de la bondad, permíteme lo que lo diga así, de la taquilla, de la entrada, si es una entrada que está en las primeras filas o si es una entrada que está en la parte alta del teatro. En definitiva, yo creo que tendríamos que estar a esa altura y está siendo muy bien aceptado el sistema y yo creo que está dando muy buen resultado. En este caso, en un convenio que tenemos con la entidad Global Caja. Y por otra parte, bueno, pues se sigue también invirtiendo en cultura, se sigue invirtiendo en mejorar las instalaciones culturales. Como bien decías, pues se ha mejorado todo el sistema de sonido del teatro o se han adquirido, por poner un ejemplo, butacas, alzadores para los niños en el teatro o, por ejemplo, como decías, pues se ha hecho esa inversión en todo lo que es el sistema telemático de venta de entradas. Y todo esto lo acompañamos de una programación cultural, pues cada vez creemos que de mejor calidad, una programación cultural que responde de alguna manera a las demandas de la gente, donde la gente está respondiendo y por tanto yo quiero felicitar aquí pues tanto al concejal de Cultura como al técnico programador, porque yo creo que es una programación cada vez más atractiva y estamos notando como mucha gente de otras localidades pues viene a nuestra localidad. ¿Y eso qué significa? Pues que al final si la gente sale, pues al final pues acaba saliendo a tomar una cerveza, una consumición, de eso se beneficia también el hostelero o sale a lo mejor a comprar alguna cosa a alguno de nuestros comercios. Al final todo está relacionado y lo que tenemos que aplicar es el sentido común a las políticas que desde un ayuntamiento, aunque sea de manera modesta, podamos poner en marcha. Y en este sentido, pues decir que la programación cultural, pues yo creo que cada vez es más interesante. Quiero incidir, por otra parte, en que nos interesa seguir apostando, como estamos haciendo, por las políticas de apoyo cultural a los grupos y entidades locales. Lo hemos hecho, lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo en el futuro a todas las entidades para propiciar que ese programa que teníamos, Cultura con B de Bolaños, sea una realidad. Lo hacemos poniendo cosas en el presupuesto y lo hacemos también apoyando a todos los grupos locales de Bolaños. Y en este sentido quiero decir que estamos intentando sacar adelante, o bien para esta primavera o en el entorno del verano, un programa también de actuaciones musicales en la calle protagonizado por grupos de la localidad, como seguimos invirtiendo en la cultura y en el patrimonio de nuestra localidad. Por cierto, no he hablado antes cuando hablaba del presupuesto, que este año vamos nuevamente a poner en el presupuesto una cantidad de 15.000 euros para terminar o intentar que se terminen las obras
de restauración de la Ermita del Cristo, que se suman a las 35.000 que ya puso el Ayuntamiento en el año 2015 y que se suman a los 4 restauradores que por 6 meses cada uno de ellos han estado trabajando en la restauración de las paredes del interior de la ermita y que lo siguen haciendo. Por tanto, nuestro trabajo es el de tratar de invertir modestamente en todos y cada uno de las áreas que son de nuestra competencia y en aquello que es de interés general para todos nuestros habitantes.